Un saludo desde la República Bolivariana de Venezuela para todos los y las participantes de este seminario internacional. Asimismo, agradezco la invitación de la cual fui objeto por parte de la doctora Fontemachi para participar en este evento. Mi nombre es Juan Luis Ibarra Verenzuela, soy magistrado titular, integrante de la Sala de Casación Penal y coordinador nacional del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. El tema que vamos a abordar en el día de hoy es el correspondiente al sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes en nuestro país, en el contexto de esta pandemia que estamos viviendo en los actuales momentos relacionado con el COVID-19. Para hablar del sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes en nuestro país, tenemos que contextualizar qué es el sistema penal de responsabilidad del adolescente. El sistema penal de responsabilidad del adolescente es el conjunto de normas, órganos y entes del poder público que formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan las políticas y programas destinados a garantizar los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal. Asimismo, sus integrantes con competencia en la materia se encargarán del establecimiento de la responsabilidad de los y las adolescentes por los hechos punibles en los que ellos incurran, así como el control de las sanciones que les sean impuestas. Este sistema funciona a través de un conjunto de acciones articuladas por el Estado, las familias y el poder popular, orientada siempre a su protección integral y a su incorporación progresiva a la ciudadanía. ¿Cuáles son los medios que utiliza el sistema para el logro de sus objetivos? El sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes para el logro de su protección integral y su incorporación progresiva a la ciudadanía debe contar con los siguientes medios. Primero, políticas, programas y medidas socioeducativas de atención e inclusión social con la familia, escuela y el poder popular. Segundo, los órganos administrativos y judiciales. Tercero, la unidad de formación socioeducativa integral para los y las adolescentes con medidas no privativas de libertad. Cuarto, las entidades de atención y formación socioeducativa e integral para los y las adolescentes con medidas privativas de libertad. Un personal especializado y, por supuesto, los recursos económicos y financieros acordes para poder cumplir con esta tarea. Ahora, ¿quiénes integran ese sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes en nuestro país? Primero, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como máximo órgano que ejerce el control concentrado de la constitucionalidad. Es la máxima instancia constitucional de la República. Sus decisiones en cuanto al alcance, interpretación de las normas constitucionales tienen carácter vinculante para todas las salas del Tribunal Supremo de Justicia, así como para todos los tribunales del país. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia como máxima instancia jurisdiccional penal. La sección de adolescentes de los diferentes tribunales penales. Nosotros en Venezuela, en los 24 estados, tenemos circuitos judiciales penales establecidos que conocen materia ordinaria y materia de responsabilidad penal del adolescente en secciones que están dentro de los propios circuitos judiciales penales. Estas secciones penales están integradas a su vez por jueces en función de control, jueces en función de juicio, jueces en función de ejecución, de acuerdo a la etapa del proceso que vayan a conocer. Los jueces de control son los encargados de conocer toda la fase de investigación, de garantizar el cumplimiento y velar por el respeto de los derechos humanos de los jóvenes en conflicto con la ley penal y el conocimiento de la fase intermedia del proceso una vez que el Ministerio Público haya realizado la investigación correspondiente y haya presentado su acusación. Los jueces en función de juicio son los encargados de llevar adelante los debates producto del contradictorio
y de esa acusación fiscal que se presenta son los juicios que se realizan de manera privada, por cuanto la materia especial de adolescente otorga la posibilidad de que los juicios sean privados para garantizar justamente el respeto de la identidad y el respeto de la dignidad de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Los jueces en función de ejecución son los que van a conocer de la ejecución de la sentencia como tal, encargados del otorgamiento de las medidas correspondientes post condena o post sanción, así como la vigilancia del cumplimiento de la sanción correspondiente que le haya sido impuesta. Asimismo, el Ministerio Público Especializado, el Ministerio del Poder Popular en competencia en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes, así como los Ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en materia de servicio penitenciario, para la atención de los adolescentes en conflicto con la ley penal, Ministerio del Poder Popular en materia de juventud, en materia de educación, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, especializada, por supuesto, la Policía de Investigación y Servicios de Policías Especializados, la Defensoría del Pueblo, los consejos comunales como una expresión del poder popular y las demás formas de organización de la comunidad. Las autoridades legítimas en las poblaciones indígenas, en las comunidades indígenas, las autoridades legítimas de esos pueblos, en los procesos en que se conozca o que se encuentre incurso un indígena, también tendrán participación en el sistema penal de responsabilidad del o la adolescente. Ahora bien, además de todos estos integrantes del sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes, hay una participación directa del poder popular a través de los consejos comunales que coayudan con el sistema de manera directa con los jóvenes con medidas no privativas de libertad. Estamos hablando desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, a los fines justamente de garantizar la reinserción de este joven a la sociedad nuevamente después de haber cumplido la sanción que le haya sido impuesta. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del adolescente en el sistema? Él o la adolescente que incurra en la comisión de hechos punibles responde por el hecho en la medida de su culpabilidad. Esta medida, por supuesto, totalmente diferenciada de los adultos, porque la diferencia consiste en la jurisdicción especializada y en la sanción que se le impone. La jurisdicción ordinaria es la jurisdicción que conoce de los adultos que se encuentren incursos en hechos punibles y la jurisdicción especializada del sistema penal de responsabilidad de él y de los y las adolescentes es el que va a conocer cuando se encuentre un joven adolescente incurso en la presunta comisión de un hecho punible. Ahora, ¿cuáles son algunos de los principios que rigen todo el proceso que se le sigue a los y las adolescentes en nuestro país? En primer lugar, el principio de la legalidad y la lesividad. Todos sabemos, principio de la legalidad en materia penal, nulo crimen, nulo pena sin eje previa. Ningún adolescente puede ser procesado, ni sancionado o sancionada por acto u omisión que al tiempo de su ocurrencia no se encuentre previamente definido en la ley penal de manera expresa y inequívoca, como delito o como falta, evidentemente. Tampoco puede ser objeto de sanción si su conducta está justificada o no lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado. Él o la adolescente declarado o declarada responsable de un hecho punible solo puede ser sancionado con medidas que estén previstas
en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la ley que rige todo el sistema penal de responsabilidad del adolescente y de la adolescente, estas medidas deben cumplirse conforme a las reglas establecidas en el procedimiento especial y la aplicación a la sanción, de la sanción que le corresponda. Ahora, ¿cuál es el ámbito de aplicación en materia de responsabilidad penal de los y las adolescentes? Las disposiciones inherentes a la responsabilidad penal del adolescente serán aplicadas a todas las normas, perdón, a todas las personas con edades comprendidas entre 14 y menos de 18 años. Es importante señalar que en el año 2014 la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes sufrió una reforma fundamentalmente en el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes, y uno de los factores más importantes que trajo esa reforma fue justamente subir la responsabilidad penal del adolescente de 12 a 14 años. Nuestra Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece que se considera niño desde el nacimiento hasta los 12 años y se considera adolescente desde los 12 años hasta que cumpla los 18 años. Sin embargo, en materia de responsabilidad penal del adolescente, es punible y puede ser perseguido penalmente de acuerdo al sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes, todo adolescente mayor de 14 años hasta que cumpla sus 18 años. Ahora bien, aunque en el transcurso del proceso el adolescente cumpla los 18 años, ¿ok? Será juzgado o sometido a proceso mediante el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño, niña o adolescente menor de 14 años se encuentra incurso en un hecho punible? Solo le serán aplicables medidas de protección de acuerdo a lo que prevé la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En este sentido, si un niño o niña o un adolescente menor de 14 años es sorprendido o sorprendida en flagrancia por la autoridad policial, esta dará aviso al fiscal del Ministerio Público correspondiente, especializado, quien lo pondrá dentro de las 24 horas siguientes a la orden del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Si es un particular quien lo sorprende, debe ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad policial correspondiente para que proceda de la misma forma. Pero si cuando del resultado de una investigación o juicio surjan serias evidencias de la concurrencia de un niño, niña o un adolescente menor de 14 años en un hecho punible, se remitirá de inmediato copia de lo conducente al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes deberá notificar dentro de las 72 horas correspondientes, dentro de las 72 horas siguientes, de haber conocido el caso a la Dirección Estatal del Instituto Autónomo del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahora, pudiera surgir un error en la edad. En este caso, si en el transcurso del procedimiento o en la ejecución de la sanción se determina que la persona investigada o imputada era mayor de 18 años al momento de la comisión del hecho punible, se remitirá lo actuado a la autoridad competente, a la autoridad que debe conocer del procedimiento. En caso de procesarse a alguien como adulto, siendo menor de 18 años, se procederá de igual forma. Ahora bien, si resultare menor de 14 años, la remisión se hará al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Fíjense que estamos hablando de que los adolescentes de 14 años en adelante hasta menos de 18 son sometidos al sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes. Los adolescentes de entre 12 y 14 años deben ser, cuando se presuma que estén incursos en un hecho punible, deben ser
puestos a la orden de inmediato del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Mientras que los mayores de 14 años, si son sometidos al proceso establecido en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para ser juzgados dentro del sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes. ¿Qué pasa cuando nos conseguimos con la concurrencia de personas adultas y adolescentes en la comisión de un hecho punible? Cuando en un hecho punible o en hechos punibles conexos concurran personas adultas y adolescentes, las causas se separarán conociendo en cada caso la autoridad competente. Conoce de los adultos el sistema ordinario, el procedimiento ordinario, los jueces que conocen en los juicios ordinarios, y los adolescentes, por supuesto, conocen el sistema penal de responsabilidad, que es la sección de responsabilidad penal del adolescente de los circuitos penales correspondientes en cada entidad del país, en cada estado del país. Para mantener en lo posible la conexidad, los funcionarios y las funcionarias de investigación y los tribunales deberán remitirse recíprocamente copia certificada de las actuaciones pertinentes. Para conocer, evidentemente, se trata del mismo hecho punible, pero se van a llevar diferentes causas en virtud del conocimiento de la jurisdicción. Los adolescentes pues en la jurisdicción especial y los adultos en la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, deben remitirse copias por cuanto se trata de la misma investigación de la presunta comisión de un hecho punible, pero estamos hablando cometidos por adultos y por adolescentes. Ahora bien, las actuaciones que se remitan en razón de la incompetencia, tanto en la jurisdicción penal como en la de adolescentes, asimismo como en la de los adultos y las adultas, serán válidas para su utilización en cada uno de los procesos, siempre que no hayan resultado, evidentemente, violados algunos derechos fundamentales o violentados algunos derechos fundamentales, derechos constitucionales. ¿Ok? Es importante señalar que todas estas normas son aplicadas según el lugar donde se cometan los hechos punibles a los y a las adolescentes. Que cometan hechos punibles en el territorio de la República, los adolescentes y las adolescentes que cometan hechos punibles en el territorio de la República o fuera de él, se aplicarán las normas previstas en nuestro Código Penal venezolano. Ahora, ¿cómo debemos interpretar y aplicar las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con respecto a los procesos que se le siguen a los jóvenes infractores o en conflicto con la ley penal? Las disposiciones de la ley deben interpretarse y aplicarse en armonía con sus principios, los principios rectores de la propia ley. Entre ellos, evidentemente, el interés superior del niño, niña, adolescente, que también es aplicable en materia de responsabilidad penal del adolescente. Por supuesto, los principios generales que rigen la Constitución, la preeminencia de los derechos humanos. Venezuela se constituye como un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Todo lo que tiene que ver con el respeto a la dignidad humana, el respeto a la garantía fundamental del debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a ser oído, toda esta serie de principios y garantías fundamentales que rigen los procesos penales. En virtud de eso, existen una serie de garantías fundamentales que deben respetarse y garantizar durante el desarrollo del proceso que se le sigue a los jóvenes infractores de la ley penal. Por supuesto, el respeto a la dignidad humana, como ya lo dije anteriormente, fundamental. El respeto a la dignidad de la persona humana, el derecho a la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, en igualdad de condiciones y oportunidades. El derecho a la igualdad, el derecho a la integridad personal, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Recuérdense que estamos hablando de adolescentes que tienen justamente no solamente la condición de ser humano, sino también una condición especial que le dan los tratados y los convenios internacionales y los documentos y las convenciones en cuanto al respeto de los derechos del niño, de acuerdo a Naciones Unidas, sino también todas las normas que deben ser aplicadas en beneficio
de los y las adolescentes, en este caso, en conflicto con la ley penal, o cuando estamos hablando de niñas, niñas, adolescentes, por cuanto el interés superior del niño, niña y adolescente es fundamental en la aplicación, en la interpretación de cualquier tipo de situación que pueda presentarse en algún caso, tanto en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, como en materia de responsabilidad penal del adolescente. Ningún adolescente puede ser limitado o limitada en el ejercicio de sus derechos y garantías más allá de los fines y alcances y contenido de las medidas cautelares o definitivas que se le deban imponer, que le corresponda como consecuencia, o sanciones que le correspondan como consecuencia de la comisión de algún hecho punible. Debe existir una proporcionalidad en las sanciones. Las sanciones deben ser racionales, en proporción al hecho punible atribuido y a sus consecuencias. Debe presumirse la inocencia del adolescente. Recuerden que la presunción de inocencia en materia penal es una garantía fundamental que se encuentra en todos los convenios internacionales, tratados internacionales en materia de derechos humanos y derechos procesales. En nuestro país es una garantía constitucional la presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Si nos vamos directamente a lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con respecto a los adolescentes, se presume la inocencia del o de la adolescente hasta tanto una sentencia firme no determine la existencia del hecho y la participación culpable del imputado o imputada, imponiendo una sanción. La garantía de la información, esto es muy importante, ya lo habíamos comentado anteriormente, sin embargo, es importante señalarlo de manera taxativa. Él o la adolescente investigado, detenido o detenida debe ser informado o informada en un lenguaje claro, comprensible y de forma inmediata de los motivos de la investigación y de la autoridad responsable de la misma, del derecho a no incriminarse y a solicitar la presencia inmediata para su debida información de su padre, madre, responsable, defensor público especializado o defensora pública especializada. El derecho a ser oído u oída. Él o la adolescente tiene derecho a ser oída u oída en la investigación, en el juicio y durante la ejecución de la sanción. Las tres fases fundamentales en las cuales rige el proceso penal. El proceso penal en Venezuela tiene 4 fases. Una fase de investigación, una fase preparatoria o de investigación, que es donde una vez que se ha recibido la denuncia o el Ministerio Público ha aperturado una investigación de oficio o se ha presentado una presunta víctima con una querella, se apertura una investigación en los delitos perseguibles de acción pública. Inmediatamente esa investigación es llevada adelante por parte del Ministerio Público, quien es el titular de la acción penal por mandato constitucional y por mandato legal. Ministerio Público, una vez que ya ha realizado esta investigación, garantizando por supuesto el respeto de los derechos humanos en esta fase, va a presentar un acto conclusivo que pudiera ser una acusación fiscal cuando consigue elementos suficientes que puedan determinar que efectivamente la persona se le puede atribuir el hecho punible que ha sido investigado y se solicita el enjuiciamiento y por supuesto la sanción correspondiente. O puede presentar un archivo fiscal, que es una decisión fiscal donde evidentemente la investigación no ha sido suficiente para poder demostrar o para poder vincular a la persona investigada en ese hecho punible pudiera presentar una solicitud de sobreseimiento de la causa a los fines de que pudiera ser cerrada esta causa y el sobreseimiento se convertiría en una decisión definitiva. Aun cuando sería una sentencia interlocutoria, se convertiría en definitiva porque le pone fin al proceso. Una vez que el Ministerio Público ya ha presentado, en todo caso, una acusación, pasaría a la fase intermedia del proceso, que es la fase donde se realiza la audiencia preliminar, donde se va a discutir el pronóstico de condena y posteriormente si hay elementos suficientes para llevar a ese adolescente a juicio. Si el juez de control, que en este caso es el que va a conocer de esta fase, considera que hay elementos para llevarlo a juicio y hay un pronóstico de condena,
se somete a proceso, se hace la auto de apertura a juicio, se somete a juicio ya ante otro juez, que sería el juez en función de juicio, realiza el juicio y si considera que hay que sancionar al adolescente, se sanciona y pasará a la fase de ejecución, que está bajo la vigilancia de un órgano jurisdiccional, que sería el juez en función de ejecución. Es importante que durante el desarrollo de estas 4 fases del proceso se le debe garantizar permanentemente los derechos y garantías inherentes a su condición de ser humano, pero también respetando el interés superior del niño, niña, adolescente, así como todos los principios y garantías que rigen la materia en cuanto a niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, este adolescente también tiene el derecho a que cada vez que debe oírsele se le explicará el precepto constitucional establecido en el artículo 49 de nuestra Constitución, ordinal quinto, que es el derecho que tiene a no declarar o a no declarar en contra de su cónyuge, en contra de sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad. La confesión que pudiera ser, debe ser una confesión libre en caso tal de que desee confesar. Cuando requiera de un intérprete, su asistencia será gratuita. Otra de las características importantes del juicio adolescente es que es un juicio educativo. Él o la adolescente debe ser informado o informada de manera clara, precisa, educativa, circunstanciada, por el órgano investigador y por el tribunal sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollen en su presencia, del contenido, de las razones legales, de las razones ético-sociales, de las decisiones que se produzcan. Tiene el derecho a saber por qué se le está procesando, detalladamente explicarle. Además de que aquí también funciona digamos que la experiencia y la experticia de los jueces especializados en el tratamiento con esos adolescentes que se han visto en conflicto con la ley penal, buscando que ese juicio educativo llegue en su objetivo fundamental o su finalidad, si en caso tal de que sea sancionado ese adolescente por la comisión de un hecho punible, haya una rehabilitación o haya una reinserción social del adolescente. Fíjense que nosotros en la Coordinación Nacional del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente en el Tribunal Supremo de Justicia tenemos como lema: reinserción total, reincidencia cero, buscando justamente que ese juicio de adolescente sea un juicio educativo, sea un juicio que efectivamente busquemos que ese joven que en algún momento pudo estar incurso en la comisión de algún hecho punible, que ha estado en conflicto con la ley penal y ha sido judicializado, al final pueda ser reinsertado nuevamente a la sociedad como una persona sana y que sea el adulto sano que la sociedad realmente necesita para el mejor desarrollo. Por supuesto que una de las garantías fundamentales, no solamente en el proceso adolescente, sino en todos los procesos penales, es el derecho a la defensa. La defensa es inviolable desde el inicio de la investigación hasta el cumplimiento de la sanción impuesta. La defensa material, la defensa real, la defensa donde pueda ejercer todos los mecanismos que puedan coayudarnos a desvirtuar y a defenderse, valga la redundancia, de las imputaciones, de las acusaciones por las cuales está siendo o de las cuales está siendo objeto. A falta de abogado defensor privado, el adolescente debe tener la asistencia de un defensor público especializado. Está en el deber el juez de comunicarse inmediatamente, notificar inmediatamente a la coordinación de la defensa pública a los fines de que le sea nombrado un defensor público especializado a ese adolescente que no tenga los medios o que la familia no tenga los medios para poder cubrir una defensa privada. La confidencialidad, elemento sumamente importante dentro del proceso adolescente en Venezuela, por cuanto se prohíbe la publicación de datos de la investigación y del juicio
que directa o indirectamente posibiliten identificar al o la adolescente. Esto es importante y es tanto así que cuidamos que en las publicaciones que se realizan en la página web del Tribunal Supremo de Justicia relacionado con las decisiones dictadas por los diferentes tribunales de adolescentes y en materia de protección de niños, niñas, adolescentes también, se omite el nombre y la identidad de ese niño, niña y adolescente, justamente garantizando este principio de confidencialidad. El respeto al debido proceso. El proceso como tal, evidentemente, perdón, el proceso penal de adolescente es oral, reservado, rápido, contradictorio y ante un tribunal especializado. Cumplimiento del debido proceso, el ritual previamente establecido de todas las garantías y de todos los principios que rigen ese proceso. Un proceso justo, un proceso garantista, un proceso donde definitivamente le sean respetados todos los derechos fundamentales a ese adolescente o a esa adolescente que está siendo sometido al juicio especializado. Las resoluciones y sentencias son impugnables y las sanciones impuestas revisables, con arreglo, por supuesto, a la ley especial. Todas las decisiones deben ser decisiones motivadas suficientemente para poder para que el adolescente pueda tener conocimiento de qué se le juzga, por qué se le juzga y cuál fue el resultado de su juzgamiento. ¿A los fines de qué? De poder impugnar las decisiones que le sean desfavorables y poder ejercer los recursos correspondientes establecidos en la ley contra las decisiones que consideren que efectivamente les perjudican producto de los procesos que le han sido que han sido llevados en su contra. La remisión, el sobreseimiento y la absolución impiden nueva investigación o juzgamiento del o del adolescente por el mismo hecho. Este es el principio de la única persecución. Nadie puede ser perseguido dos veces por los mismos hechos en los cuales ya fue sometido a proceso. Esto es una derivación del principio de la cosa juzgada. Ahora bien, hay un principio fundamental o una garantía fundamental en el juicio adolescente, que es la excepcionalidad de la medida privativa de libertad. Salvo a la detención en flagrancia, la privación de libertad solo procede por orden judicial. Eso es una orden, eso es un mandato constitucional. En los casos y bajo las condiciones y por los lapsos previstos en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahora bien, la prisión preventiva es revisable en cualquier tiempo o a solicitud de él o de las adolescentes. También puede solicitar la revisión de la medida a su padre, su madre, su representante, su responsable o, por supuesto, su defensa, su abogado defensor. Deben ser separados de las personas adultas en los sitios de reclusión. Los y las adolescentes deben estar siempre separados. Asimismo, quienes se encuentren en prisión preventiva deben permanecer separados de aquellos o aquellas en que se les haya sancionado con medida de privativa de libertad. Significa que las oficinas de la policía de investigación deben tener áreas exclusivas para los y las adolescentes detenidas en flagrancia o a disposición del fiscal del Ministerio Público para ser presentado ante los diferentes o los respectivos jueces de control, debiendo evidentemente remitirlos en un lapso no mayor de 24 horas a las entidades de atención, que son los sitios adecuados para poder albergar a estos adolescentes, a estos jóvenes en conflicto con la ley penal. ¿Por qué son sitios adecuados? Porque son entidades de atención que tienen instalaciones debidamente acondicionadas para poder tener a jóvenes, equipos disciplinarios, multidisciplinarios para poder atender a jóvenes en conflicto con la ley penal. Estamos hablando de psicólogos, de psiquiatras. Estamos hablando de que tienen las condiciones de salud, médicos. En los actuales momentos de esta coyuntura del COVID-19, todas las entidades de atención han sido supervisadas, han sido
visitadas por los diferentes organismos, no solamente por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, quienes estamos en permanente contacto y comunicación, en el caso de los adolescentes, para verificar el estado de salud de estos muchachos que se encuentran privados de libertad en las entidades, dándole, por supuesto, la atención en cuanto a todo lo que es el control sanitario, las medidas de protección, los tapabocas, los diferentes antisépticos, los diferentes alcohol, gel, etcétera, etcétera, y por supuesto las medidas de distanciamiento que deben existir en las diferentes entidades de atención de estos niños, de estos adolescentes en conflicto con la ley penal. Es importante señalar que hasta ahora, afortunadamente, gracias a Dios, no hemos tenido ningún caso de algún contagiado por COVID-19 en las unidades de atención de adolescentes en Venezuela. ¿Cómo se lleva adelante los procesos de los y las adolescentes indígenas? Esto es muy importante. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en 1999, estableció el derecho que tienen los pueblos indígenas, primero, a ser reconocidos como tal. Segundo, el respeto a sus culturas. De por sí tenemos una ley orgánica de pueblos indígenas que establece todos los parámetros en cuanto al respeto de la identidad de nuestros indígenas como los, digamos, los padres de la patria, los primeros habitantes de esta tierra, y que por primera vez una constitución le está reconociendo sus derechos. Una constitución que diseña un nuevo modelo de Estado, un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que justamente busca eso. Busca no solamente la adaptación del ordenamiento jurídico a las realidades sociales, sino proteger a los que siempre estuvieron desprotegidos, a los indígenas, a los campesinos, a los trabajadores, a los niños, niñas, adolescentes, a las mujeres, etcétera, etcétera. Ahora bien, tanto la detención preventiva como las sanciones privativas de libertad deben cumplirse exclusivamente en entidades de atención adscrito al sistema. Esto también es importante. Por eso le decía la existencia de estas entidades de atención, cumpliendo evidentemente con todos los protocolos para poder mantener, albergar a jóvenes en conflicto con la ley penal. Volviendo al caso de los adolescentes indígenas, estos son sometidos al proceso del sistema penal de responsabilidad, siempre reconociéndole el derecho a contener, el derecho a saber o a conocer el contenido, efecto y recursos inherentes al proceso judicial, así como al uso de su propio idioma o la asistencia de un intérprete, el respeto a su cultura, el respeto a los derechos individuales y colectivos en todas las instancias y etapas del proceso. En este proceso judicial de los adolescentes, además de las reglas previstas en la ley especial que rige la materia, estamos hablando de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, también las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas y, por supuesto, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siempre que no sean contrarias a los principios que rigen, evidentemente, cuando hablamos, perdón, de lo establecido en la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas, siempre que no sean contrarias a los principios que rigen la justicia penal de los y las adolescentes, por supuesto, igualmente la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, deben ser consideradas las condiciones socioeconómicas y culturales, los usos y costumbres tradicionales, y se oirá a las autoridades de esos pueblos indígenas, de la etnia o del pueblo a que pertenezca ese adolescente en conflicto con la ley penal, siempre que sea posible su comparecencia en el proceso. En caso de conflicto entre normas jurídicas, se aplicará la norma que le sea más favorable al o la adolescente indígena. Igualito, principio general para la aplicación de todos los procesos de los adolescentes, interés superior del niño, niña o adolescente. Ahora bien, luego de haber hecho ese recorrido muy rápido, en aras del tiempo,
por los elementos fundamentales que rigen el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes en Venezuela, debemos hacer referencia en el contexto o cómo ha sido el comportamiento del sistema, cuáles son las medidas que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia como máxima instancia jurisdiccional y gobierno judicial a los fines de poder garantizar no solamente la salud de los jóvenes que se encuentran privados de libertad en las diferentes entidades de atención, así como en los diferentes organismos de policía, garantizar la salud de los funcionarios y funcionarias que trabajan dentro del sistema, ya sea en los diferentes tribunales, en las diferentes secciones penales de responsabilidad de adolescente, asimismo las disposiciones que se han dictado para la atención de estos jóvenes en los casos de flagrancia, en los casos de aprehensiones, y también cómo se ha llevado adelante el sistema de atención, de acceso a la justicia en los tribunales de adolescentes. Una vez que el Ejecutivo Nacional estableció la cuarentena oficial en toda la República Bolivariana de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, como, repito, como máximo órgano jurisdiccional del país, así como gobierno judicial, en sala plena dictó también una resolución donde, de acuerdo a lo establecido en esa coyuntura, perdón, en esa cuarentena señalada por el Ejecutivo Nacional, donde dictó las medidas de declaratoria de la pandemia como consecuencia del COVID-19, inmediatamente el Tribunal Supremo en sala plena dictamos una resolución donde se le estableció y fue difundida también por los diferentes medios audiovisuales a todos los presidentes y presidentas de circuitos judiciales penales, a los jueces rectores de cada uno de los estados, a los coordinadores de cada una de las jurisdicciones especiales, donde se les señaló que efectivamente los tribunales deben suspender los lapsos procesales, evidentemente para garantizar que no se violenten derechos a las partes que se encuentren involucradas en los diferentes juicios que se llevan en los tribunales. Si tenemos una cuarentena oficial declarada, todo el mundo debe quedarse en su casa, evidentemente que deben paralizarse los lapsos porque eso pudiera violentar derechos a los justiciables que no puedan acudir a los tribunales a poder ejercer cualquier tipo de defensa o cualquier tipo de solicitud o requerimiento dentro de un proceso que ya está en avance. En ese sentido, los tribunales de control, que son los tribunales que conocen de las flagrancias, de las órdenes de aprehensión, de las revisiones de medidas de los jóvenes que se encuentran privados de libertad en fase preparatoria o en fase intermedia, se regirán por un control de guardias. Y así ha sido realizado eficientemente durante toda esta cuarentena que ha sido en Venezuela desde el 15 de marzo. Ese rol de guardia ha sido, se ha cumplido, por supuesto, con un personal mínimo por semana, en los casos donde se tiene un solo tribunal. Por supuesto, estos tribunales están en constante comunicación con el Ministerio Público a los fines de que exista o se maneje una guardia mixta, tanto de fiscales como de jueces, es decir, tanto presencial como a disponibilidad y trasladarse a la sede jurisdiccional si es estrictamente necesario. Este sistema de guardia evidentemente es para garantizar el acceso a la justicia de los usuarios del sistema. Asimismo, los jueces pueden recibir solicitudes, requerimientos, revisiones de medidas privativas de libertad o de medidas no privativas de libertad, en los cuales se encuentren sometidos los jóvenes incursos en hechos punibles o en conflictos con la ley penal. Ese sistema de guardia también ha dado la posibilidad de que efectivamente los abogados puedan hacer solicitudes ante estos tribunales. Pero
La propia circular también da la opción a que en materia de amparo constitucional están habilitados los tribunales de manera permanente en todas y cada una de las materias. Significa de que cualquier persona que se le encuentre o que se le esté violentando un derecho constitucional o haya una amenaza de violación de un derecho constitucional, puede acudir a los órganos jurisdiccionales correspondientes que se encuentren de guardia a los fines de interponer el amparo, incluyendo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Están habilitadas todos los días para poder tramitar los amparos cuando se considere que efectivamente el amparo debe proceder. En los casos de los juicios que se llevan adelante, evidentemente ya les digo que los laxos se encuentran paralizados, pero estos tribunales de guardia también se encuentran permanentemente recibiendo solicitudes, recibiendo los actos conclusivos por parte del Ministerio Público. Hay una coordinación permanente entre las autoridades de la defensa pública, del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, de los diferentes organismos de seguridad del Estado, para el traslado de los imputados a la sede jurisdiccional, siempre y cuando sea necesariamente la presencia o que sea necesaria la presencia del imputado, y cuando se va a realizar una actuación dentro de la sede de los tribunales, de los palacios de justicia o de los edificios donde funcionan los tribunales, siempre cumpliendo con todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. Tapabocas, guantes, alejamiento, el distanciamiento de las personas, etcétera, etcétera. Siempre es importante comentar de que el Tribunal Supremo de Justicia se preocupa por garantizar la tutela judicial efectiva a todas las personas que se encuentren en los procesos judiciales en el país, pero sin embargo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, estamos tratando de crear también los mecanismos correspondientes desde el punto de vista audiovisual, virtual, aplicando las máximas de experiencia. Ya tenemos resoluciones en cuanto a el otorgamiento de las copias por vía informática, por vía virtual, buscando también la posibilidad de realizar las audiencias de manera virtual, o sea, buscando todos los mecanismos concernientes para no paralizar el sistema de justicia o no paralizar el servicio de justicia. Todos los integrantes del sistema están llamados a que efectivamente podamos crear esos mecanismos que puedan ser alternos para garantizar el acceso a la justicia en esta coyuntura que estamos viviendo. Porque definitivamente la justicia también es un derecho. Y como derecho, evidentemente nosotros tenemos la obligación y el deber de garantizarlo cumpliendo con las recomendaciones sanitarias y cumpliendo evidentemente con todos los parámetros para evitar la propagación del virus y el contagio de esta tan terrible enfermedad que aqueja al mundo en general. Es importante señalar también que existe un reporte diario de todas las actividades realizadas en los circuitos judiciales penales a la Coordinación Nacional para tener una estadística y poder llevar adelante y estar pendiente de cualquier novedad que se presente que deba ser atendida desde el punto de vista administrativo, siempre respetando, por supuesto, el funcionamiento de los diferentes tribunales y tratando en lo posible de poder también auxiliar, de poder apoyar a los operadores de justicia para el cumplimiento de sus deberes inherentes a la función que ejercen en estos momentos tan difíciles. Creo que constantemente es importante las comunicaciones, porque de una u otra forma podemos ir aprendiendo de otras experiencias. En el caso de los tribunales supremos, la semana anterior tuvimos una reunión vía virtual también dentro de la Cumbre Iberoamericana de Tribunales Supremos de Justicia, viendo cómo están funcionando en los diferentes países de Iberoamérica
para garantizar el acceso a la justicia. Yo creo que esto es importante porque este cúmulo de conocimientos, de experiencias que se puedan transmitir a través de esta vía pueden servir para la utilización de acuerdo a las realidades de cada uno de nuestros países y poder contribuir, poner nuestro granito de arena en evitar el contagio y la propagación del virus, pero garantizando los derechos constitucionales y los derechos procesales de todas y cada una de las personas sometidas a los diferentes procesos. En el caso que nos ocupa los adolescentes, en el caso es también nuestra obligación de garantizar no solamente que los adolescentes que se encuentren cumpliendo sanciones en las diferentes entidades, en los diferentes cuerpos, estén protegidos, esté garantizado su derecho a la salud, se estén cubriendo todos los requerimientos y los protocolos necesarios para poder garantizar que efectivamente estén sanos y no haya la posibilidad del contagio de esta terrible enfermedad. Creo que bueno, hemos abarcado un poquito en sentido general, no solamente lo que es el sistema penal de responsabilidad adolescente, sino lo que estamos haciendo en Venezuela para poder atender a estos jóvenes que se encuentran judicializados y que de una u otra forma se está garantizando no solamente el derecho de la tutela judicial efectiva, sino el derecho a su salud y el respeto a la dignidad y el respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dieron de participar en este seminario y estamos totalmente a la orden. Un abrazo.